Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en Luces para el Alma, un espacio para nuestro crecimiento espiritual. Escúchenos a través de Radio Vigía 820 AM. Vamos hoy a tratar un tema muy interesante, como es el perdón. ¿Qué tanto poder tiene el perdón en nuestras vidas? El perdón es un tema de actualidad. Muchos hablan de él. Anteriormente era un tema de psicólogos, era un tema de teólogos, religiosos, pero hoy el perdón está entrando a todas las universidades, a todos los gremios académicos, porque es una realidad y se ha encontrado una relación muy grande entre el perdón y nuestra salud física y emocional. Para desarrollar este tema, hemos invitado en el día de hoy a Guido Mardini Llamas, un compañero espírita que durante muchos años ha trabajado en la divulgación y hoy tenemos la grata sorpresa de tenerlo aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes, Víctor, y muy satisfecho de estar aquí compartiendo esta oportunidad de hablar de tema tan importante e interesante como es el perdón. Vamos a comenzar inmediatamente definiendo qué es el perdón. Bien. Se puede decir que el perdón es una liberación. Veámoslo. De hecho, la palabra perdón viene de la palabra latina per y donare, que significa per, dejar, y donare, ir, dejar ir, dar por o dar para. Cuando ejercemos el perdón, soltamos a quien nos ha ofendido o nos ha hecho un mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón es liberarnos, es soltarnos de aquellos sentimientos negativos que hemos acumulado en nosotros, producto del resentimiento, de las ofensas que creemos los demás han hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, el perdón es una actitud muy grande, de mucha nobleza de la persona que se siente ofendida y decide de una manera muy limpia y clara liberarse de esos sentimientos negativos con relación a la persona que le ofendió. Juana de Ángelis, nuestra mentora espiritual, en sus libros dice que la ofensa tiene el valor que nosotros le otorgamos, de acuerdo y según lo que valoremos la persona. Con esto nos da a entender ella que el perdón depende también de la actitud interior de cómo consideramos que viene esa ofensa hacia nosotros. Si en nosotros no hay nada que pueda asimilar el golpe ofensivo que nos lanzan, nunca nos sentiremos resentidos ni estaremos aguardando emociones negativas dentro de nosotros. Entonces, el perdón nace del que recibe la ofensa. Él es el que perdona. Y al perdonar, el más favorecido es el que perdona, no el que recibe el perdón. Porque puede suceder que la persona que lanzó la ofensa se fue, no apareció más, no la volvimos a ver, pero quien perdona se es consciente de que está haciendo un acto de liberación y de perdón. Le beneficia más del perdón a quien perdona. Realmente lo que nos queda de las experiencias difíciles en la vida, las experiencias de la infancia,
ese padre a veces maltratador, esa madre que no nos comprendió, esa pareja que nos dejó en el camino. Lo que queda es el producto, un producto que es el resentimiento. Y ese resentimiento responde por muchos males humanos. Produce persecuciones gratuitas, acusaciones, informaciones venenosas. Por eso es importante trabajar ese resentimiento. Y ante ese resentimiento, ¿perdonar es olvidar? No, nadie olvida, Víctor. Eso es un hecho. Para olvidar tiene que haber una lesión cerebral o alguna enfermedad. El olvido no es posible. Sin embargo, lo que se quiere decir con eso es que, aunque recordemos el momento, la persona o las circunstancias que nos ofendieron, ya no se produce ninguna movilización interna en nuestros sentimientos negativos hacia esa persona. Ya no sentimos odio, ya no sentimos resentimiento, ya no sentimos disgusto ni deseo de hacerle mal a esa persona. Es una actitud neutral emocionalmente y aún más, hasta oramos, pedimos el bienestar para esa persona, porque es de almas nobles estar por encima de las ofensas. Y cuando perdonamos, nos estamos elevando espiritualmente y conquistando un estado de paz interior y de armonía necesaria para nuestro progreso espiritual. Tú mencionabas algo muy importante, el caso de la educación de niños muy maltratados. Crecen con sentimientos muy destructivos dentro de ellos. Y hoy lo estamos viendo reflejados en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, principalmente en nuestro país. Es necesario que cada día las instituciones educativas incrementen ese proceso de aprendizaje y de educación en los niños para ayudarles a remover todos esos remanentes negativos que traen de la educación y que se manifiestan luego en actitudes totalmente desajustadas, que es lo que se manifiesta hoy en tantas situaciones de delincuencia en nuestro país. Sí, realmente el resentimiento es como un veneno que cada uno de nosotros cargamos, lo inoculamos allí en el organismo y tiene sus manifestaciones a nivel emocional y a nivel físico que ya la ciencia actualmente está trabajando. Por eso, como le decía en la introducción del programa, grandes universidades en todo el mundo están trabajando el tema del perdón. Estos días he visto con mucho agrado toda una propuesta que hace el arzobispo Desmond Tutu, que tuvo que ver mucho con en la lucha contra el apartheid allá en Sudáfrica, y que él está proponiendo el proyecto Perdón, un reto para perdonar. Y él nos comenta de que todos podemos sanar, todos podemos curar esos resentimientos a través de un proceso que no es de la noche a la mañana y que tenemos que trabajar muchos elementos a nivel interno de la percepción que tenemos del daño que nos hicieron. Entonces, ante todo eso, podríamos lanzar la pregunta, ¿por qué y para qué perdonar? ¿Por qué debemos perdonar a los demás, Guido? Porque nos hacemos mejores personas. Sí. Primero que todo, al liberarnos de sentimientos y emociones negativas, estamos contribuyendo al equilibrio tanto físico como emocional, mental y espiritual de nuestro ser. Esto va a repercutir en nuestra salud integral. Tú lo acabas de decir, esto es motivo de investigaciones hoy en día. Ya existen evidencias físicas y evidencias científicas del daño que causa el perdón. Se han hecho investigaciones muy avanzadas en centros de investigación sobre el cáncer, en donde se ha llegado a comprobar que en un gran porcentaje muy alto los cánceres de mama en la mujer son el resultado de resentimientos acumulados a lo largo de la existencia. Eso está totalmente comprobado científicamente. Y en el hombre pueden llegar a producir desajustes hormonales muy graves, produciendo verdaderos daños a niveles de las vísceras, hígado, páncreas y otras situaciones dañinas. Lo mismo que los procesos de páncreas, de cáncer de páncreas, también se ajustan a esos estados de resentimiento. Entonces vemos
cómo toda esa carga negativa que se acumula dentro del ser humano, producto de emociones negativas, que queremos destruir a alguien a través del odio y el resentimiento acumulado, realmente a quien más daño hace es a nosotros mismos. Por eso es importante que el perdón comience por nosotros mismos. Y se ha comprobado en estudios de la psicología profunda que lo más difícil en el ser humano es perdonarse a sí mismo. Es muy fácil en un momento dado decir, te perdono, pero queda allá en lo profundo del alma humana un germen que sigue palpitando, quizás buscando el momento oportuno para alegrarse del mal que le pasó a aquel que nos ofendió, o para buscar la manera de reajustarnos y así hacer un acto de retaliación y de venganza contra esa persona. Entonces, el mayor beneficio es propio en ese sentido, y es por eso que cada día nos debemos esforzar para hacerlo. Estos cambios hormonales son tan destructivos que ya se comprueba que también está produciendo desajustes a nivel de las neuronas. Y se cree que muchos de estos aspectos tienen que ver con cánceres a nivel de ciertas partes del cerebro. Tú decías algo muy bueno, es un veneno. El resentimiento es como tomar un veneno, esperando que le haga efecto al otro. Sí, y es tanto es así que la rabia, el resentimiento que vive en nosotros nos crea una constante situación de estrés que incrementa los riesgos a nivel cardíaco. La presión sanguínea aumenta, el insomnio, la ansiedad y muchas enfermedades relacionadas con el estrés. Entonces, perdonar paga realmente en la vida. Claro que sí, claro que sí. Y también muchísimos desórdenes digestivos se presentan en ese sentido, porque es que es una carga hormonal tan destructora que toda la química, la bioquímica interna se altera completamente. Ahora, estamos considerando esto desde el punto de vista humano nada más. Veámoslo desde el otro ángulo, el ángulo espiritual. Para que pueda haber una disposición a perdonar, es necesario que haya también una concepción de nuestra vida desde el punto de vista espiritual. Para aquellas personas que no tienen un concepto claro de su vida espiritual, de que existe una vida más allá de la vida, de que somos seres humanos que venimos en múltiples existencias en un largo proceso evolutivo, para estas personas el acto del perdón se dificulta. Aún más, casi que lo encuentran innecesario, porque hay que hacer pagar en esta vida a aquel que nos hizo el mal. Pero, como nos enseña la doctrina espírita, que nos da una visión más amplia, más profunda de la vida futura, y que nos dice que recogeremos lo que hemos sembrado, y si hemos sembrado odio, recogeremos odio, nos prepara para entender mejor que debemos estar en unas condiciones óptimas de estar por encima de todo aquello que nos reduzca a niveles inferiores de la emocionalidad. Cuando entonces tenemos una visión superior de la vida de tipo espiritual, está el germen hecho dentro de nosotros para tener la disposición al perdón. Porque vemos a la otra persona que en ese momento, en un acto de desajuste, de totalmente salido de sus casillas, en un desorden emocional, esa persona en ese momento está enferma de la emoción. Es una persona que tiene un desequilibrio emocional en ese momento. Y con la visión espírita que nos da la doctrina espiritista, conocemos eso y entonces permanecemos en una actitud tranquila, apacible, permitiendo que pase esa tormenta. Esto no es tan fácil como decirlo, porque se nos presentan ocasiones que a veces son supremamente arrolladoras y no hay tiempo de reequilibrarse. Pero cada día la doctrina espírita, trabajándonos dentro de nosotros con sus enseñanzas, nos va dando las fuerzas y los elementos necesarios para conquistar un día ese estado de calma, de tranquilidad y de paz interior que tanto se necesita hoy día en nuestra humanidad y en nuestro país. Lentamente hemos ido abriendo este libro, el libro del perdón, aquí en nuestro programa Luces para el Alma. En el tercer segmento del programa vamos a contestar algunas preguntas de los oyentes. Pueden marcarnos al 656-5252. Vamos a avisarle posteriormente para abrir un espacio, porque hay muchas preguntas alrededor del perdón. Una de ellas
Una de ellas es la siguiente. ¿Será que, oye, si aquella persona que uno quiere perdonar no da muestras de que está arrepentida, aún sigue cometiendo errores, uno se hace la pregunta, ¿por qué debo perdonar a esa persona? ¿Sí? La pregunta tiene una respuesta seguramente muy larga. Vamos a dar un espacio para ir respondiéndola. Si no alcanzamos, seguiríamos en el segundo segmento del programa. ¿Cómo no? El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, seguimos entonces con la sintonía de Luces para el Alma. Teníamos una pregunta antes del segmento. Hay personas que siguen haciendo daño, siguen cometiendo errores con nosotros. ¿Por qué debemos perdonarlas si no están dando unas muestras de arrepentimiento? ¿De qué nos sirve el perdón en esos momentos? Son momentos que debemos aprovechar, y nos enseña la doctrina espírita que cuando estamos ante situaciones o personas difíciles en la convivencia o en el trato, en cualquiera de sus formas, son las oportunidades que la divinidad nos ofrece para conquistar las cualidades superiores del alma. Ante esas situaciones de personas en un constante conflicto, debemos preguntarnos con base a lo que nos enseña la doctrina espírita. ¿Será que traigo compromisos del ayer con estas personas? ¿Será que tenemos algunas cosas que resolver del pasado y que hoy en esta existencia estamos juntos para ayudarnos a resolver esas diferencias del ayer? Y aunque la respuesta sea positiva en el sentido que somos espíritus que venimos en proceso de ajuste, no quiere decir esto que debemos de alguna manera estar en una actitud dispuesto a la defensa, sino en una actitud lo contrario, dispuesto a la actitud del perdón, porque cuanto más está una de esas personas dispuesta a la reconciliación, más está demostrando humildad, más está demostrando paciencia. Entonces nos favorecemos con esa persona, nos sirve de instrumento para actuar de una forma tal que poco a poco conquistemos cualidades como la paciencia, la serenidad, la calma, y a su vez nunca sabemos en el corazón humano, Víctor, esa persona viendo esa actitud de constante perdón y actitud tranquila y serena, termina cambiando. Se da cuenta que sus pataletas, que sus actitudes agresivas o de cualquier índole dañina ya no ejercen efecto en aquella persona que sin embargo sigue siempre dispuesta a perdonar. Termina cambiando. Se han dado casos en donde por fin cede y termina convirtiéndose también en un alma tranquila y apacible. Sí, realmente quien comete errores con nosotros, realmente esa persona está desequilibrada, está enferma. Y entender eso, comprender que esa persona también tuvo un proceso, que puede ser de infancia, familiar, tiene dolores que los descubre ante nosotros mediante la agresión. Ver todo eso y comprender esa parte nos ayuda a entender que el otro está enfermo y por eso nos agrede. Y está de mi parte no llenarme de esa basura emocional, sino sacar las fuerzas interiores, las fuerzas del alma
y poder darle un vuelco a esa situación. Porque si el otro está cayendo, muchas personas están cayendo al abismo y se agarran a nosotros, trayéndonos también hacia el mismo lodazal. Y nuestra actitud de fuerza, de ánimo, de ganar en la vida, es salir, iluminarnos para salir de estos conflictos, estas dificultades, porque nosotros necesitamos sentirnos libres. Entonces, muchas personas que han aplicado el perdón a sus vidas han superado. Sí. Sí, han salido adelante, han triunfado en la vida, a pesar de las agresiones que el otro le trae. Así es, así es. Y más aún, Víctor, puede que en esta vida no se vea el resultado de ello. Sí. Se cosechará cuando lleguemos a ese nivel espiritual y se repercutirá en nuestras futuras existencias. Juana de Ángelis, en su serie psicológica, el conjunto de libros sobre psicología transpersonal, psicología espírita, que este noble espíritu nos enseña, dice en uno de sus libros, Amor, Invencible Amor, claramente que cuando la persona está desequilibrada emocionalmente y lanza expresiones ofensivas, esa persona está vibrando en una faja vibratoria muy baja. Todas las energías que emite, tanto emocional como mental y espiritual, son de un tenor muy bajo, destructivos. Si nosotros respondemos al mismo nivel la ofensa, no sintonizamos por igual en esa onda, en esa faja de energías negativas, y por lo tanto nos estamos igualando o aún colocándonos por debajo de esa persona enferma, desajustada. ¿Será, Guido, será que perdonar es estar de acuerdo con el mal que hace el otro, las situaciones negativas que nos crea? No, desde ningún punto de vista, jamás. Al contrario, es precisamente estar conscientes de que debemos tener una actitud correctora. Esto no quiere decir imponer a los otros condiciones para el perdón, y eso es algo importante. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, los espíritus y Allan Kardec dicen claramente que hay dos tipos de perdón. El perdón desinteresado, libre, tranquilo, que ofrece un perdón de corazón profundo, sin nada a cambio, y aquellos que imponen condiciones especiales para el perdón, de tal manera que le exigen a la otra persona, al ofensor, algunas características para poder ser perdonado. Eso no es verdadero perdón. Ya eso son una forma de hacer daño al otro también. Sí, mi pregunta también iba alrededor del asunto de que yo no estoy de acuerdo con el mal del otro. Sí, no estoy de acuerdo. Pero eso no me impide progresar e ir hacia adelante. ¿Sí? Crecer emocionalmente con la experiencia del perdón. El Maestro Jesús nos enseñó que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7 veces. Y hasta ahora la humanidad, nosotros lo estamos entendiendo, ese mensaje de perdón que dejó el Maestro. Porque en el Antiguo Testamento se proponía ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión, la ley de la venganza. Pero Jesús nos entrega la verdadera vivencia del perdón en nuestras existencias y que hoy en día toma una vigencia muy grande a través de todas las investigaciones que se están haciendo en los medios académicos. Hay otra pregunta. ¿Cuándo perdonar? ¿Cuándo debemos perdonar? ¿Qué piensas, Guido? Siempre debe haber un acto de perdón, porque nosotros somos imperfectos y de por sí ya nos hemos equivocado y podemos equivocarnos, podemos estar en equivocación y por lo tanto alguna actitud propia puede causar daño sin saberlo muchas veces o causar algún resentimiento en una persona sin saberlo. Por eso siempre debemos estar sujetos al perdón, porque lo necesitamos nosotros también siempre. Ahora, ¿qué sería lo ideal, Víctor? Que nosotros nunca nos llenemos de resentimientos ante ninguna situación externa para no vernos en la necesidad de perdonar. Quien tiene el alma libre de resentimientos no necesita perdonar. Pueden lanzarle ofensas y no recibe las ofensas como tales, porque entiende al otro y se entiende a sí mismo y se perdona a sí mismo. Ya no necesita el perdón, perdonar a nadie en ese sentido, porque no guarda ningún sentimiento contrario a la ley de amor en ese sentido. Y Juana de Ángelis es clara en esto, y quiero leerlo, dice,
El amor perdón es un acto de gentileza que la persona se dispensa, no permitiendo entorpecerse con los vapores angustiantes del desequilibrio o desarticularse emocionalmente bajo la acción de los tóxicos del odio resentido. Amor, perdón, qué hermoso. Y nosotros lo decimos todos los días, los que lo hacemos, cuando rezamos, oramos el Padre Nuestro, en la parte que dice, perdóname Perdónalo, Señor. Sí. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la traducción original, porque se ha querido cambiar y se cambió y se dice, perdóname nuestras ofensas y perdona a quienes nos ofenden. Claro. Realmente no es así. La versión original es, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se cambió por el concepto de pensar que deuda tenía algo que ver con la parte económica. No, deuda con relación a los compromisos contraídos de vidas anteriores. Todos somos deudores de las vidas pasadas. Traemos deudas del ayer y traemos deudores, personas a las cuales nos hemos comprometido con ellos con relación al convivir, al compartir. Esas deudas tenemos que perdonarlas en nosotros y perdonarlas en ellos también. A eso se debe que veamos el fenómeno de los problemas sociales, los problemas familiares, de los padres que no perdonan a sus hijos, de los hijos que no perdonan a sus padres. Eso es un fenómeno, ¿sí? Sí. Que solo la reencarnación, la inmortalidad del alma puede explicar. Porque pensaríamos, bueno, todos en un lugar se tienen que amar, pero ¿por qué me persiguen? ¿Por qué hay personas que me hacen daño? ¿Por qué hay personas que siempre están en contra de mí? ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿qué le debo yo? ¿Sí? ¿Qué le debo yo? La ingratitud de los hijos hacia los padres. Todos estos son elementos que necesitan ser mediados a través del perdón. Porque siempre se busca una explicación. ¿Por qué la sociedad me hace daño? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? Entonces, el perdón tiene una validez muy grande en nuestras existencias y que siempre tenemos que estar perdonando pequeñas cosas o grandes cosas. Una palabra maldicha de alguien, un insulto, una mirada fea que alguien nos da. Todos esos son elementos que tenemos que estar preparados. E ir trabajando también el autoconocimiento, ir trabajando el orgullo y el egoísmo, que son las bases del perdón. Resentimiento. Exacto. Sí. Hay algo más, Víctor, que Sí. podemos agregar muy rápidamente. Perdón, sí. Y es claro, en los libros de Juan Angeli, pero con justicia. Con justicia, claro. Y suena hoy bastante popular esta expresión, ¿no? Sí. Según lo hemos escuchado en la televisión. Sí, perdón con justicia, pero no somos nosotros los que tenemos que imponer una justicia. La justicia divina está por encima de nosotros mismos. Y aunque aparentemente quien hizo el daño, quien ofendió, quien maltrató, parece en un momento dado haberse salido con la suya y no tuvo un castigo como deseáramos los que estábamos ofendidos contra esa persona y queda el resentimiento guardado, no nos olvidemos que la justicia divina no le pasa nada desapercibido. Son las leyes divinas. Eso, tarde o temprano ese espíritu vendrá en futuras reencarnaciones a cumplir con el compromiso de rescatar el daño que hizo. Pero la justicia, entonces, mientras tanto, esperemos tranquilamente. Si se da la justicia humana, agradezcámosle a Dios, pero de todas maneras ese espíritu tendrá que también resarcirse ante las leyes superiores. Y esa es la posición de la persona de fe. Entender de que existen unas leyes divinas, que estas leyes divinas son sabias, son justas y que le dan a cada quien según sus obras. Entonces, el hecho está desde nosotros envenenarnos el corazón persiguiendo a otra persona, ¿sí? Queriendo hacer las veces de la ley divina, sabiendo nosotros que la ley divina siempre se dará, porque es la ley del reajuste. Y es la ley que también nos invita, si nosotros somos los que nos hemos equivocado, nos invita a reparar. Entonces, esto es una parte muy bonita. Y que ya vemos cómo la sociedad actual está afinizándose con esas leyes divinas. Porque ahora se habla de justicia y reparación. Anteriormente no se hablaba de eso.
Ahora se habla Así de es. justicia y reparación, por ejemplo, en los procesos de paz. Sí. Que necesita el otro reparar, devolver. Aunque estemos dando todavía pasitos pequeños, como los pasos que da aquel que repara materialmente, pero va a haber también, vamos a llegar a hacer una reparación moral de aquella persona, de aquello que le hemos quitado. Ya se está haciendo conciencia de eso. Sí, ya se está haciendo conciencia. Entonces, eso que nos enseñó Jesús hace más de 2000 años, hoy ya lo estamos comenzando a aplicarlo. Pero que no solamente debemos aplicarlo a un nivel social general, sino entrar al nivel familiar. Porque qué más bonito que la reconciliación. Qué más bonito que el regreso a nuestras relaciones naturales. Que vivamos en paz. Que vivamos en paz, ¿sí? Y es la propuesta de la doctrina espírita, cuando nos invita a generar perdón en nuestras existencias. Pero muchas veces vemos la necesidad de perdonar a los demás, pero también tenemos que ver la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. En el próximo segmento hablaremos de esto y también pasaremos a las preguntas y respuestas. Todos los amigos, los radioescuchas, pueden ir preparando sus teléfonos. Pueden llamarnos al 656-5252. Después de este segmento haremos una introducción del perdón a sí mismo y el perdón a los demás y vendremos con preguntas y respuestas a nuestro público. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Esto es Luces para el Alma, un programa para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy estamos trabajando el tema del perdón. Vamos a hablar a continuación sobre el perdón a nosotros mismos. Pero antes, Víctor, permíteme ¿Sí? una breve intervención para decir algo que se nos quedó. Todo acto de perdón es un acto de caridad, como lo enseñó el Maestro Jesús, que aún en las peores circunstancias como lo trataron, siempre perdonó. Y quiero ser textual, en el Libro de los Espíritus, la pregunta 886, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como la entendía Jesús? Los espíritus superiores le responden, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas. Allí está claramente explicado cómo el amor y la caridad son el complemento de la ley de justicia y de amor, y cómo la caridad bien practicada contiene estos elementos que nos hacen verdaderamente hombres de bien. O sea que podemos practicar la caridad también con nosotros mismos, Claro perdonarnos que sí. a nosotros mismos. Así ¿sí? es. ¿Cómo se daría ese proceso, Guido? Empezar por reconocer que somos seres imperfectos y que estamos sujetos a equivocaciones de manera constante y permanente. Empezar a reconocer en la persona con la cual estamos en constante relación a través de la convivencia familiar, del trabajo o de la vida diaria en múltiples circunstancias de la vida, que es una persona que necesita tanto como nosotros mismos, que es una persona tan imperfecta como nosotros mismos. Partiendo de esa base, tenemos que reconocer
que el perdón comienza por nosotros. Hay muchas personas que guardan autorresentimiento porque se consideran de una forma o de otra, porque como tú decías ahorita, es importante el conocimiento de sí mismo. El autoconocimiento nos permite entonces reconocernos como realmente somos, saber quién soy, las cualidades, las posibilidades, las oportunidades, los talentos que tenemos, y eso nos da una visión muy objetiva de nosotros mismos. Por lo tanto, no vamos a llenarnos de resentimientos propios, no nos vamos a llenar de culpas por algo que quisimos, queremos o podemos ser cuando no tenemos la condición para ello. Eso de por sí ya nos libera y nos permite centrarnos más en la psicología limpia y pura de lo que auténticamente somos, sin fingimiento, sin actitudes hipócritas, y eso nos va a dar una oportunidad de ser mejores cristianos en todo sentido, porque quien se ama a sí mismo, se perdona a sí mismo, y amarse a sí mismo es la actitud más hermosa que podemos tener para con nosotros mismos. Y también vemos la actitud patológica, que ya lo mencionaste, que es de entrar al foso de la culpa, quedarnos en el foso de la culpa, quedarnos en el remordimiento, sufrir con ese remordimiento durante mucho tiempo. Así es. Y sentimos que cada día que nos autolatigamos más, y eso conduce a depresiones. a depresiones, es patológico, ¿verdad, Sí, Guido? depresiones, suicidios, Sí. desafortunadamente. Por eso la doctrina espírita es el peor enemigo de las actitudes suicidas, porque la doctrina espírita nos da una capacidad de entender la vida, de las razones de los dolores, de los sufrimientos, de las incapacidades propias que podemos reconocer en nosotros mismos algunas veces, y eso nos hace entonces capaces de entender mejor la vida, la existencia se vuelve más armónica porque nos volvemos más aceptantes de la realidad de la vida espiritual en nosotros. O sea que la culpa nos detiene, Totalmente, ¿sí? totalmente. Nos obstaculiza la marcha en la existencia. Ella tiene una función, así como el remordimiento, la sentimos un instante, pero no podemos quedarnos con esa carga, ¿sí? Que se convierta en enfermedad, sino que tenemos que llegar a reparar, levantarnos, seguir nuestra vida, porque somos hijos de Dios, tenemos que amarnos, darnos la oportunidad de que lo que vivimos fue una experiencia, y que como experiencia nos generó un aprendizaje, y que este aprendizaje nos va a ayudar a seguir caminando con la cabeza en alto en la vida. Hay un ejemplo que quiero poner que es muy simple, pero que nos facilita entender esto de la culpa. Imagínate, y a todos quizás nos ha pasado en un momento en la vida, Sí. que nos puyamos con una espina, Uh-huh. y esa espina se nos quedó enterrada en el dedo. ¡Ay, qué dolor sentimos! Y sentimos la molestia allí. ¿Qué hacemos cuando sentimos ese dolor allí de la espina clavada en el dedo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Buscarle solución, sacar la espina para evitar el dolor. ¿Y cuál es el caso de la culpa en el ser humano? Sentimos algo punzante adentro del sentimiento que nos lacera, nos intimida, nos produce mucho dolor, pero no debemos quedarnos allí como no dejamos la espina dentro del dedo. Sacamos la espina, sacamos el punzante dolor de la culpa de nosotros, de ese rencor propio, y lo botamos lejos de sí, y empieza inmediatamente la sanidad, comienza la sanación inmediata de nuestro espíritu. Y será importante tener a aquella persona al frente con la cual nos equivocamos, o esa persona que se equivocó con nosotros, tener al frente para poder perdonarla. Sería importante, sería mucho mejor. Si no, no importa, a la ¿no? distancia se puede hacer, y aún más puede suceder que la otra persona ni sepa que la hemos perdonado, pero los beneficios le llegarán a ellos y a nosotros mismos. Sí, por eso tenemos que trabajar este tema en nuestras existencias, porque así seamos profesionales, así seamos personas que vivamos cualquier estilo de vida, todos tenemos algo que perdonar en la existencia, a nosotros mismos y a los demás. Por esto el perdón es una realidad humana. Por eso vivir libres sin perdón es la propuesta de la doctrina espírita para crecer,
porque vemos a veces que no avanzamos en muchos temas en la vida, es porque aún no nos hemos perdonado. Guardamos resentimientos, dolores en el alma, que no nos podemos liberar de ellos. Muchas veces tenemos que buscar ayuda de otras personas, ¿verdad? De psicólogos, sí. de sacerdote, un líder espiritual. Siempre vamos buscando ayuda cuando no podemos con esa carga. Actualmente hay muchas terapias, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, la terapia de la silla vacía, donde comenzamos a visualizar una persona allí al frente y vamos contrastando todos los sentimientos en nuestra necesidad de liberarnos de aquello que esa persona nos hizo. Tenemos una pregunta al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rubén Hernández. Rubén Hernández. ¿De dónde, Rubén? ¿De dónde nos llamas? De aquí, Cartagena. Bueno, Rubén, dinos tu pregunta. Dice así: si yo perdono una falta determinada, no me vería como un cobarde o me sentiría humillado ante el que me hizo el mal. ¿Qué puedo hacer para evitar esta situación? O sea, si yo perdono una falta de otra persona, Guido, yo no me sentiría humillado, ¿sí? Al perdonar y la otra persona todavía se ría de aquello. No importa que se ríe o que se burle o persista en aquella actitud, porque la actitud de la persona esclarecida, tranquila, es y debe ser siempre perdonar. El beneficio es propio cuando perdonamos y aún más, de esa forma también ayudamos a aquella persona. Y aunque la otra persona persista en la actitud y considere que somos unos cobardes, no importa, recordemos que esa persona está enferma, necesita ayuda psicológica o espiritual. Nosotros que hoy tenemos las luces del conocimiento espiritual, o cualquier persona que de verdad comprenda y entienda las enseñanzas cristianas de nuestro Maestro Jesús, siempre estará y debe estar en la condición de perdonar, no importa cuáles sean las circunstancias. Sí, el perdón es... Tenemos que pensar, ¿sí?, de la ganancia del perdón, que el perdón es un tesoro, es un regalo muy grande que tenemos. Es el regalo más grande que le podemos dar a nuestras existencias. Pensar por ejemplo, pensar en nuestro... Porque a veces he visto en estos años de experiencia que muchas personas no perdonan a su padre, por ejemplo. Ahora que estamos estos días celebrando el mes del padre, hay personas que dicen, no lo perdonaré nunca por lo que me hizo. Pero entonces cuando uno comienza un estudio, un análisis de la persona, se da cuenta que esa persona no tenía luz en esos momentos, que era ignorante, ¿sí? Y que por eso cometió errores creyendo darnos lo mejor. Tenemos otra pregunta al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juani. Juani, bienvenida a nuestro programa Luces para el Alma. Gracias. Quería hacer una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué investigaciones hay sobre el efecto del resentimiento en la salud? Ya lo mencionábamos durante la intervención de la primera parte del programa. Ya es un hecho científicamente comprobado que los resentimientos afectan de manera negativa el equilibrio biológico y hormonal del cuerpo del ser humano. Por tal razón, todo acto de resentimiento y de odio, por lo tanto, genera ondas negativas que repercuten negativamente en el psiquismo como a nivel hormonal. Este envenenamiento que ocurre por estas energías destructivas se acumulan en determinados órganos del cuerpo físico por tensiones emocionales muy altas. Estas tensiones emocionales tan altas ocasionadas por estos resentimientos tan negativos terminan repercutiendo negativamente en vibraciones a nivel molecular de la biología celular, produciendo alteraciones genéticas. Y estas alteraciones terminan por producir daños en su misma estructura, produciendo tumores dañinos como el cáncer de mama o los problemas degenerativos a nivel cerebral en el ser humano. Por ello, todo lo que sea de onda negativa en nuestro ser va a terminar produciendo desajustes psíquicos y físicos muy, muy peligrosos. El doctor Fred Luskin en Estados Unidos está liderando el proyecto Perdón,
donde nos explica todo esto, la relación que existe entre la parte emocional del resentimiento y nuestros estados de salud. Realmente son investigaciones muy interesantes, son científicos materialistas, Así es. pero que están encontrando las realidades del alma. Sí. Las están descubriendo, ¿verdad? Sí, más aún, Víctor, en Suiza, no recuerdo exactamente en qué parte de Suiza, un grupo de psiquiatras suizos están haciendo investigaciones y curando a personas con desajustes psicológicos y psiquiátricos muy fuertes. ¿Sabes cómo? A través de las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Un experimento supremamente interesante con resultados muy buenos. Aún más, quiero, si me permite un minutico, decir algo más. Cómo el efecto de la falta de perdón hace daño. Mira, por ejemplo, a nivel de las organizaciones empresariales. Tú decías hace unos minutos que todos somos iguales y que el perdón es para todos los seres humanos, no importa su condición. Podemos ver en las organizaciones humanas, instituciones, colegios, empresas, instituciones de cualquier índole que sea, cómo en donde esa convivencia se presenta de manera desajustada, surgen los resentimientos por la envidia, por el deseo de progresar más, de avanzar, y se van dando odios y generando ondas negativas dentro de la misma institución o dentro de la misma organización empresarial. Allí también se necesita el perdón, porque se guardan entonces resentimiento contra el jefe, porque el jefe dio una orden de tal manera, porque el jefe favorece más a otra persona, o creemos o vemos que el jefe está favoreciendo más a otra persona, porque el compañero de trabajo pretende hacer aquello o hacer esto otro, y todas esas pequeñas cositas, parece mentira, van generando un ambiente destructor que si hubiese un poquito más de claridad, de madurez espiritual, de madurez psicológica, no se debería hacer, y facilitaría una convivencia del gremio con mayor equilibrio. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta al aire. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con María. Bueno, María, ¿cuál es tu pregunta? Sí, si hay maltrato físico en una relación, ¿se debe perdonar y seguir conviviendo con el maltrato? Nunca debería haber maltrato físico en una relación. Si se ha llegado hasta el extremo de la pérdida del respeto, se debe buscar la forma de resolverlo de una manera pacífica. Sería preferible en ciertas circunstancias de la vida buscar una ayuda psicológica, buscar una ayuda determinada que logre hacer entender situaciones de esta índole, y para que ambos cónyuges o ambas personas comprometidas en esa situación encuentren una solución pacífica de la mejor manera posible. La persona afectada por un daño físico, aún así por muy grave que sea, siempre debe estar dispuesta al perdón, para que no termine complicando más su propia situación psicológica más el daño físico por el resentimiento o por el odio ocasionado. En cuanto a seguir conviviendo, no son decisiones que toman las personas afectadas entre sí. Por eso digo que es importante que haya un acompañamiento psicológico o un acompañamiento de algún líder espiritual que de alguna manera les lleve a tomar en consideración su vida y cómo encontrar la mejor solución para su convivencia. Guido, una pregunta. De esto nos ha hablado porque hemos hablado del punto de vista de los que vivimos ahora mismo en la tierra. Pero aquellas personas que se fueron con odios, ¿sí? Que se fueron a la otra vida con odios, que se liberaron de este cuerpo material y siguen con esa situación, ¿pueden ellos transferir a la vida espiritual todas esas animosidades y pueden después atacarnos, buscar alguna relación negativa con nosotros? Sí. Anteriormente se decía que muerto el perro, muerto la rabia, sí, dando a entender que murió la persona, murió el odio y hasta ahí llegó, se acabó. Por fin, escuchamos muchas veces expresiones populares como por fin se murió fulano o fulana, debe estar en tal parte que se haya ido para quién sabe para dónde. Hasta allí llegó, no es cierto. El odio y los sentimientos negativos continúan después de esta vida, porque el espíritu al desencarnar lleva consigo mismo todo lo que practicó y vivió en su vida y lo va a repercutir contra nosotros en esta existencia. Este tema es muy interesante, pero también tenemos una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Álvaro. Álvaro, bienvenido a Luces para el Alma. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta?
Bueno, que es muy lamentable que nosotros vemos en televisión cuando hablan muchas víctimas o familiares de víctimas del conflicto armado en Colombia, y lo dicen muy abiertamente: nunca voy a perdonar, no voy a perdonar semejante crimen o abuso que cometieron con mis hijas, con mis hijos, y mucho del perjuicio que se les ha causado, pero uno se impresiona de ver cómo ellos dicen que jamás van a perdonar. Espiritualmente, cómo están ellos y cómo llegarán al mundo espiritual. Gracias. Sí, es cierto, es infortunado hoy ver esta situación, pero eso es el reflejo del daño causado y de qué manera en el sentimiento humano, pues nuestro país ha estado desangrado por estas lamentables situaciones. Falta también un poquito más de educación espiritual y religiosa en ese sentido. Qué bueno sería que de alguna forma se llegase a decirle a estas personas o llegaran a conocer que el espíritu tiene otras existencias, que hay muchas más vidas, como explicaba Víctor ahorita. Solamente el conocimiento de la reencarnación nos ayuda a entender que debemos perdonar todo el daño que se nos haga. Y aunque no tengamos el conocimiento de la reencarnación, basta que recordemos y miremos la imagen del Maestro Jesús, la manera como fue maltratado injustamente, sin ninguna causa, y cómo su actitud fue siempre de perdón. Por eso el cristiano debe tener la imagen de Jesús siempre en mente. Buenas tardes, tenemos a otro radio escucha. Buenas tardes, me llamo Ramiro Guzmán. Bienvenido, Ramiro. Quiero preguntar, si uno es el que ofende, el que hiere, ¿qué debo hacer? Decía al comienzo, lo ideal sería no ofender, lo ideal sería siempre tener una actitud tranquila y serena para no ser nosotros los que ocasionamos el daño. Es preferible ser ofendido y no ser nosotros causa de ofensa, porque cuando uno es ofendido recibe el mal o el odio de otra persona, pero muy malo es cuando uno es el que ocasiona el daño, el que lanza la expresión dañina. Siempre, bajo toda circunstancia, debemos evitar ser nosotros los causantes que lancemos por primera vez la piedra. Jesús lo dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. En ese caso, debemos empezar por perdonarnos. Cuando sentimos el autoperdón, ya no sentimos la necesidad de lastimar ni herir a nadie. Llenarnos de paciencia. Y recomendación muy importante, y tienes unos efectos inmediatos: oración. La oración sentida, dicha de una manera natural, en el momento de ofuscación, nos va a calmar. Unas 2, 3 respiraciones profundas y tranquilas nos va a tranquilizar y nos permite pensar antes de responder. Lo mejor, como nos dice Juana de Ángelis en el libro Vida Feliz, en una de sus frases memorables, nos dice: lo mejor es que seas tú el donador. Eso significa que ya conseguiste lo que a tu prójimo le falta. Bellas frases de Juana de Ángelis, nuestra mentora espiritual, para recordarnos que lo importante es el dar, el darse, para que tengamos una sociedad en paz, que nosotros seamos luces para los demás, iluminar a aquel que está en otro momento evolutivo, en otra situación psicológica. Por eso todos podemos convertirnos en luz en esta Colombia tan sufrida, tan adolorida por los embates de la guerra, que ya lleva más de 50 años, y que tenemos que trabajar por ese perdón dentro de nuestras familias, en ese perdón en nuestras escuelas, en nuestras instituciones, para que brille algún día la paz que tanto anhelamos. Hoy hemos desarrollado todo este programa y esperamos que nos escriban al programa lucesparaelalma@gmail.com y puedan hacernos todas las preguntas, sugerirnos temas para desarrollar en este programa. Ya tenemos todo el tiempo concluido para el desarrollo del mismo y los invitamos nuevamente a este espacio tan memorable, tan lindo, que hemos ido compartiendo todos estos sábados aquí con todos nuestros radio oyentes de la costa, del mundo entero. Tenemos un minuto para una última llamada, vamos a darle paso. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Álvaro Saladén. Álvaro Saladén, una pregunta rápidamente. Sí. ¿A qué se deben los resentimientos o sentimientos negativos entre personas que
aparentemente se ven por primera vez. Bueno, en el libro de los espíritus hay una respuesta que hace Kardec al respecto de eso, cuando se habla de las simpatías y antipatías terrestres. Esto puede ser consecuencia de situaciones del ayer, de vidas pasadas. En algunas ocasiones se puede dar por ello. Otra circunstancia que puede explicarlo es la incompatibilidad de vibraciones energéticas, ondas de pensamientos que difieren y no son sintónicas con la onda de pensamiento de sentimiento propio. Puede ser que interpretemos o veamos una vibración negativa o sintamos en la otra persona y aquello lo rechazamos de la misma manera. Deseamos bendiciones para todos los radioescuchas. Tenemos muchos temas que desarrollar en nuestro programa Luces para el Alma. Los esperamos siempre aquí todos los sábados en 8:20 AM de Radio Vigía de Todelar para una nueva edición de Luces para el Alma. Todos realmente estamos destinados a la felicidad. Es importante que estudiemos, nos iluminemos y cada día seamos más felices. Gracias, Guido, por esta oportunidad. Gracias por la invitación, Víctor. Gracias al Control Master Luis Arnedo, a Liliana, que nos acompaña también en todo el desarrollo de este programa todos los sábados, y a todos los queridos amigos de Colombia y del mundo por escucharnos y participar en este su programa Luces para el Alma. Hasta una próxima entrega. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Bien, se puede decir que el perdón es una liberación. Veámoslo. De hecho, la palabra perdón viene de la palabra latina per y donare, que significa per, dejar, y donare, ir, dejar ir, dar por o dar para. Cuando ejercemos el perdón, soltamos a quien nos ha ofendido o nos ha hecho un mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón es liberarnos, es soltarnos de aquellos sentimientos negativos que hemos acumulado en nosotros, producto del resentimiento, de las ofensas que creemos los demás han hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, el perdón es una actitud muy grande, de mucha nobleza de la persona que se siente ofendida y decide de una manera muy limpia y clara liberarse de esos sentimientos negativos con relación a la persona que le ofendió. Juana de Ángeles, nuestra mentora espiritual, en sus libros dice: Radio Vigía de Todelar, 8:20 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena.
Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en Luces para el Alma, un espacio para nuestro crecimiento espiritual. Que la ofensa tiene el valor que nosotros le otorgamos, de acuerdo y según lo que valoremos la persona. Con esto nos da a entender ella que el perdón depende también de la actitud interior de cómo consideramos que viene esa ofensa hacia nosotros. Si en nosotros no hay nada que pueda asimilar el golpe ofensivo que nos lanzan, nunca nos sentiremos resentidos ni estaremos aguardando emociones negativas dentro de nosotros. Entonces, el perdón nace del que recibe la ofensa. Él es el que perdona. Y al perdonar, el más favorecido es el que perdona, no el que recibe el perdón. Porque puede suceder que la persona que lanzó la ofensa se fue, no apareció más, no la volvimos a ver, pero quien perdona se es consciente de que está haciendo un acto de liberación y de perdón. Le beneficia más del perdón a quien perdona. Realmente lo que nos queda de las experiencias difíciles en la vida, las experiencias de la infancia, ese padre a veces maltratador, esa madre que no nos... Escúchenos a través de Radio Vigía 820 AM. Vamos hoy a tratar un tema muy interesante, como es el perdón. ¿Qué tanto poder tiene el perdón en nuestras vidas? El perdón es un tema de actualidad. Muchos hablan de él. Anteriormente era un tema de psicólogos, era un tema de teólogos, religiosos, pero hoy el perdón está entrando a todas las universidades, a todos los gremios académicos, porque es una realidad y se ha encontrado una relación muy grande entre el perdón y nuestra salud física y emocional. Para desarrollar este tema, hemos invitado en el día de hoy a Guido Mardini Llamas, un compañero espírita que durante muchos años ha trabajado en la divulgación y hoy tenemos la grata sorpresa de tenerlo aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Guido. Muy buenas tardes, Víctor, y muy satisfecho de estar aquí compartiendo esta oportunidad de hablar de tema tan importante e interesante como es el perdón. Vamos a comenzar inmediatamente definiendo qué es el perdón. Comprendió esa pareja que nos dejó en el camino. Lo que queda es el producto, un producto que es el resentimiento. Y ese resentimiento responde por muchos males humanos. Produce persecuciones gratuitas, acusaciones, informaciones venenosas. Por eso es importante trabajar ese resentimiento. Y ante ese resentimiento, ¿perdonar es olvidar? No, nadie olvida, Víctor. Eso es un hecho. Para olvidar tiene que haber una lesión cerebral o alguna enfermedad. El olvido no es posible. Sin embargo, lo que se quiere decir con eso es que, aunque recordemos el momento, la persona o las circunstancias que nos ofendieron, ya no se produce ninguna movilización interna en nuestros sentimientos negativos hacia esa persona. Ya no sentimos odio, ya no sentimos resentimiento, ya no sentimos disgusto, ni deseo de hacerle mal a esa persona. Es una actitud neutral emocionalmente y aún más, hasta oramos, pedimos el bienestar para esa persona, porque es de almas nobles